Hola a todos, soy Ariana. Hola gente, soy Natalia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Lingüística. En esta oportunidad vamos a ver cómo las sociedades, los gobiernos, las organizaciones y los individuos deciden qué lengua hablar, qué expresiones decir y cómo manipular los conceptos. Así es, vamos a hablar de políticas lingüísticas, de sus diversos tipos y de cómo las lenguas pueden ser usadas como un recurso más en las estrategias comerciales, en las disputas por el poder y en otras actividades. Arrancamos. Una política lingüística es un conjunto de decisiones que se toman para influir en el desempeño comunicativo y en algunas características de las lenguas involucradas. Hay que aclarar que no hay que ser lingüista profesional para tener una política de tal naturaleza. Pero siempre es bueno consultar, al menos para cumplir el requisito administrativo. Típicamente las políticas lingüísticas son tomadas por los estados y sus instituciones con fines concretos varios. Establecer la lengua oficial o lenguas oficiales, determinar la lengua o lenguas de los diversos niveles educativos, ya sea enseñanza primaria, secundaria, universitaria, definir la ortografía y el vocabulario corregido en los diccionarios escolares, etc. Junto con las decisiones tomadas a nivel político, también se deben llevar a cabo acciones para ponerlas en práctica y evaluarlas, para ver si tuvieron o no el resultado esperado y generar retroalimentación, lo que se conoce como planificación lingüística. Esa clase de política y planificación tomada y ejecutada desde instancias de poder nacional es llamada política y planificación desde arriba y puede variar según se ubique en qué punto de largo y tortuoso continuo que va desde el autoritarismo puro y duro hasta la participación ciudadana plena. Sin embargo, las políticas y planificación lingüísticas también pueden ser tomadas y ejecutadas por individuos, familias, empresas privadas e instancias de organización popular y comunal. Un individuo puede decidir tratar de tú, vos o usted a alguien más, o usar tacos y malas palabras siempre, o en su defecto, eufemismos. Una empresa puede instruir a sus empleados a que usen el lenguaje inclusivo para atraer más clientes y mejorar su imagen corporativa. Una familia bilingüe que pertenece a una etnia minorizada puede decidir, ante la existencia de un ambiente negativo, no transmitir la lengua ancestral a sus hijos y favorecer la lengua dominante con el fin de que sus hijos no sean estigmatizados y que puedan tener un mejor futuro. También puede suceder que, gracias a la acción comunal y mucha insistencia, se logre ejecutar un plan de educación bilingüe en zonas de minorías étnicas. A este tipo de políticas y planificación lingüística se les considera políticas desde abajo. Por supuesto, detrás de toda política lingüística, especialmente las de arriba hacia abajo, hay intereses, compromisos, acuerdos internacionales, ambiciones sectoriales, bueno, ustedes entienden. Pero también para James Dobson, Margaret Field y Paul Krosky, entre otros, hay que tomar en cuenta lo que se ha denominado como ideología lingüística. Las ideologías lingüísticas son modelos de pensamiento, formas de pensar acerca del valor y el estatus de una lengua y sus variedades. Estos valores y supuestos están en la mente de todos y son los que conducen, en buena medida, a políticas concretas. Una élite conservadora y academicista puede implantar una educación purista de la lengua oficial que les enseñaría a los niños a pronunciar, por ejemplo, burro y vaca. Un grupo de lingüistas y activistas por los derechos de los pueblos originarios podría proponer que en la educación escolar del país se enseñe alguna lengua indígena. Y el gobierno rechazarla porque lo que le conviene más al país es el chino mandarín, por ejemplo. Veamos un poco de historia. Según nos cuenta Miguel Ángel Quesada en su libro El Español de América, poco después del periodo independentista surgió en las nuevas naciones hispanoamericanas una discusión sobre el estatus de la lengua española en América. Existían dos grandes grupos de continentes intelectuales, los separatistas y los unionistas. El primer bando era el de los separatistas, entre los que estaban Apunta Quesada
el chileno José Lastarria y los argentinos Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y Esteban Echeverría. Estos separatistas querían cortar con España y se llegaron a proponer dos cosas: una reforma ortográfica que sustituyera la G por la J y la Y por la I, reforma que se aplicó parcialmente y estuvo vigente en Chile hasta 1927. O ya de plano, que los americanos olvidáramos el español y que aprendiéramos francés más chic, claro. Y ahí vamos, rodando de imperio colonial en imperio colonial. En la otra esquina se encontraban los unionistas, entre los que podemos mencionar a los venezolanos Andrés Bello y Baldomero Ribodó, el colombiano Rufino José Cuervo, el costarricense Carlos Gallini y el guatemalteco Antonio Batres Juaregui. Estos intelectuales promovían la unión lingüística de todos los americanos con España para que la lengua no se fragmentara, tal como le pasó al latín en su momento. Indica Quesada que los unionistas creían en una educación prescriptiva y academicista. Adivinen quién ganó. Pero para ser justo, surgió en el seno de los unionistas una tercera corriente conciliadora, nos cuenta Quesada. Esta tercera vía propugnaba por la calidad de la lengua, pero que al español americano se le conociera su valía mediante una academia americana y un diccionario de americanismos. Lastimosamente no tuvieron éxito en su tiempo y su empeño solo tuvo frutos varias décadas después. Es bastante entendible que los estados promulguen políticas lingüísticas en diferentes niveles jurídicos, desde las constituciones nacionales hasta las leyes y sus reglamentos, puesto que una comunicación ordenada favorece la prestación de servicios y el control estatal por su. Según las circunstancias históricas y sociológicas, un estado puede declarar oficiales una o varias lenguas como el inglés y francés en Canadá, las cuales se convierten en la norma para todos los habitantes. Adicionalmente, cada lengua tiene su propia variación interna. Tema que ya explicamos en un video anterior. Vayan a verlo. Por lo que se hace necesario delimitar o crear una variedad estándar más o menos neutra que acuerpe las propiedades comunes a todas las variedades y que obvie las particularidades regionales. Sin embargo, el proceso de creación de una variedad neutra no es exclusivo de los estados, sino que también es común en noticieros de alcance internacional que son vistos por millones de espectadores. No vamos a hacer propaganda gratis, pero ustedes tienen una idea de cuáles son. ¿Cuáles políticas lingüísticas son posibles? Una clasificación bastante útil de políticas lingüísticas nos la ofrece Jacques Leclerc en su sitio Le Aménagement linguistique dans le monde, cuyo enlace está en la descripción. Leclerc presenta una clasificación que va de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos las políticas que buscan la asimilación de minorías bajo la idea de una unidad nacional y de una lengua común, tal como ocurrió en Argentina, según cuenta Liliana Pérez, para contrarrestar el peso lingüístico de la numerosa inmigración italiana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En segundo lugar, existen las políticas de inacción, es decir, en aquellos casos en donde la política es no hacer nada o muy poco, y dejar que la relación entre la lengua del grupo dominante y las lenguas minorizadas sigan su camino, lo cual conlleva al reforzamiento de la lengua mayoritaria. Casi en la misma tónica está el tercer tipo, el que favorece a la lengua oficial, que puede ser una lengua nacional, que es la lengua materna de la mayoría de la población, o la lengua colonial, en cuyo caso no lo sería. Una cuarta clase, apunta Leclerc, son las políticas sectoriales, es decir, cuando se toma en cuenta a las lenguas minorizadas y se intenta practicar un bilingüismo o se usan traductores entrenados en ámbitos específicos, como el de la salud o el judicial. Un quinto tipo de política lingüística sería el de reconocer un estatus legal diferenciado a las lenguas minorizadas y con esto proteger los derechos lingüísticos de sus hablantes con acciones que promuevan sus lenguas. El sexto tipo de política lingüística es la que promueve el multilingüismo oficial y tal política puede resolverse de dos maneras. En la primera existen los derechos territorializados, es decir, cuando una de las lenguas
de una nación multilingüe se encuentran separadas por fronteras lingüísticas definitivas y tales derechos solo son válidos en el territorio correspondiente y no en otro. En la segunda, los derechos no están territorializados y se reconocen en cualquier lugar de la nación. El penúltimo tipo es el de multilingüismo estratégico y ocurre cuando un Estado oficialmente monolingüe puede recurrir de una manera muy pragmática a una segunda o tercera lengua para resolver eventualidades políticas, sociales o económicas y así aprovechar los recursos lingüísticos del país. El octavo tipo de política es la internacionalización lingüística y esto pasa cuando una nación desea llevar su lengua más allá de sus fronteras, ya sea porque es una potencia colonial como la Italia que favorecía las escuelas italoparlantes en Santa Fe, Argentina, o porque es una potencia que practica lo que modernamente se conoce como el poder blando. O sea, que no te colonizo ni te invado, pero te mando mis intelectuales, mi cine, mi televisión, mi literatura y mis cantantes para que nos amiguemos. Y luego negociemos un tratado de libre comercio que incluya este litio tan simpático que recién descubriste. Y claro, hay políticas lingüísticas mixtas. Fuera del oficial y lo evidente, el lenguaje y las lenguas también son los medios por excelencia para convencernos de algo. ¿Qué clase de político es aquel que no logra persuadir a los votantes o a otros políticos? Literalmente estamos rodeados de toda clase de campañas publicitarias, de pugnas entre individuos, entre grupos sociales y económicos, entre paradigmas culturales y entre naciones que nos quieren cada uno y a nuestro dinero de su lado. Todos los contendientes buscan convencer y vencer con discursos, expresiones y palabras. Incluso se miente y exagera que si una reforma constitucional para reconocer un criollo como lengua nacional, que si una propaganda de guerra, que si discusiones acerca del aborto, etc. Se nos quiere persuadir para suscribirnos a una compañía de televisión por cable o un servicio de streaming, o para matricularnos en tal o cual universidad o para votar por tal o cual candidato, y la persuasión vale incluso para una humilde declaración de amor adolescente. ¿Y cómo lo hacen? De muchas maneras, veamos una. Para Geoffrey Leach, viejito pero bueno, la comunicación humana no es solo un intercambio de información neutra, sino que también transmitimos valoraciones tanto positivas como negativas, es decir, que nuestras conversaciones no son pura función referencial. Y si no saben o no recuerdan lo que son las funciones del lenguaje, vayan a mirar el video que tenemos al respecto. La materia es acumulativa. Hay palabras que nos transmiten sensaciones positivas como educación y democracia, y palabras que tienen malas vibras como adoctrinamiento y dictadura. Otras palabras son razonablemente neutras como llave, mesa, lápiz. A veces las valoraciones van de un color a otro según la perspectiva. En ese sentido, la palabra lobo puede ser positiva y apropiada para nombrar a un equipo deportivo, pero negativa para alguien que cría ovejas. Una manera de jugar con los conceptos es creando asociaciones, lo que Geoffrey Leach denomina ingeniería asociativa. La invasión estadounidense a Panamá en 1989 fue bautizada como Operación Causa Justa. Y como la frase causa justa tiene valoración positiva, entonces la acción militar resulta más aceptable, al menos para el público estadounidense de la época, para los panameños no tanto. Otro ejemplo es asociar tabaco con sofisticado. El complemento de la ingeniería asociativa es la ingeniería conceptual, en la cual se manipulan los conceptos mismos. Así, un tipo que se hace explotar con una bomba en un bus lleno es un terrorista, o un mártir, o un criminal, o un luchador por la libertad. Para Leach, ambos tipos de ingenierías frecuentemente trabajan muy juntas. Esperamos que les haya gustado la explicación del tema de hoy. Dejen sus preguntas y aportes en la caja de comentarios. Abajo encontrarán algunas referencias bibliográficas por si quieren informarse más y también enlaces a otros videos. Presionen muy fuerte el botón de me gusta y compartan nuestro trabajo con sus amigos. Que la pasen muy bien y hasta la próxima.
Nos pueden encontrar también en Vimeo y tenemos contenido interesante en nuestras redes sociales. El enlace está en la descripción y recuerden que el lenguaje vivo está en la calle. Hasta la próxima.